Más, ¿por qué no me acompañan a orar antes de comenzar? Padre Celestial, te damos gracias que podemos dirigirnos a ti de esta manera, como nuestro Padre. Gracias que aunque no lo merecíamos, aunque no éramos dignos de ser llamados tus hijos, tú nos has hecho tus hijos. Señor, así que como hijos que necesitan estar con su Padre, venimos ante ti, Señor, y te pedimos, Padre, háblanos. Sigue estando con nosotros. Danos de tu Espíritu y que podamos ser recordados de tu amor a nuestra vida, que podamos ser recordados de tu fidelidad a nuestra vida. Señor, unge mis labios a medida que presento tu palabra, Señor, a este pueblo. Tú sabes, Padre, cuánto mi propia alma necesita ser recordado de las verdades que repasaremos. Comienza en mi corazón que la palabra predicada, Señor, afecte no solamente mi alma, sino la alma de aquellos que escuchan tu palabra esta mañana, Señor. Te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 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 Durante todo el mes de diciembre hemos estado en medio de lo que queremos llamar nuestra serie de Adviento. La palabra Adviento proviene de una palabra latín que significa venida. Entonces no solamente es la preparación hacia la Navidad, sino es la época del año en la cual celebramos la venida del Señor en Navidad, pero también volteamos hacia adelante a ver, anticiparnos y prepararnos y emocionarnos por la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, nuestra época de Adviento no solamente debe de apuntarnos a recordar la gloria, la felicidad y la alegría de la Navidad, sino también debe de animar nuestros corazones de la gloriosa esperanza que tenemos de que nuestro Rey y nuestro Salvador regresará. Entonces, el pasaje que vamos a ver esta mañana tiene mucho que ver con este tema. Y antes de entrar, a medida que estaba preparando este mensaje, me acordé de cuando estaba creciendo, específicamente con la época de Navidad. Y creciendo, había dos fechas en el año que cada año yo no podía dormir. Dos fechas en particulares de niño. Ahorita que veo a Robbie, así más o menos de esa edad empezaba yo a sufrir, a batallar, a dormir en dos fechas en particular. La primera era la época navideña. El 24 nosotros teníamos la costumbre de ir a cenar con nuestra familia extendida, pero mis papás querían celebrar la Navidad en un contexto más familiar, más íntimo, entonces no nos daban nuestros regalos. Nos decían hasta el 25, que estemos todos despiertos y que estemos todos juntos y que podamos estar. Y dice, pero aquí están mis primos abriendo regalos. Y dice, Nel, mañana juntos. Entonces ese 24 llegábamos a la casa, yo veía todos los regalos ahí arrumbados y yo decía, a ver, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Dice, no, nene, vayas a dormir y no sé qué. Y esa noche pues no podía pegar el ojo, estaba ansioso, deseoso, estaba diciendo que estaba viendo si el reloj cada 5 segundos, a ver si ya había pasado una hora. Quería que el reloj avanzara lo más pronto posible, quería que pudiéramos ya decir, ya es 25, ya todo el mundo se despertó, ya podemos abrir regalos, y esa ansiedad y entusiasmo y alegría no me dejaban el poder siquiera reconciliar el sueño. ¿Por qué? Porque mi cabeza estaba llena de ideas de qué será lo que me van a regalar, qué será, cómo vamos a pasar el día, qué nos vamos a divertir, qué vamos a hacer después de esto, qué vamos a hacer después de aquello. Entonces, como niños, ustedes saben, me llenaba de ilusiones ese día. Pero la segunda fecha en la cual yo nunca podía dormir era la noche antes del primer día de clases.
por alguna razón, siempre, el primer día de clases me llenaba de una ansiedad de que no estuviera listo, de que no fuera lo suficientemente capaz de aprender las nuevas partes de nuestro ciclo escolar, el no sentirme preparado, no sentir que tenía todos mis útiles escolares. Entonces me levantaba, revisaba mi mochila, veía que si tenía mis cuadernos y veía mis lápices y ok, bueno, por si acaso voy a echar uno porque no vaya a ser que vaya a tener un hoyo en mi mochila y se me caiga. Y luego 5 minutos después decía, ¿y si lo eché bien? ¿Y si los conté? Entonces volvía y otra vez otro lápiz. Y así, entonces, aunque en las dos circunstancias estaba sucediendo lo mismo, en pocas palabras, en las dos circunstancias no estaba pudiendo dormir porque mi cabeza estaba en diferentes lados. Mi experiencia de ese momento, de esa inhabilidad de dormir, era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es que en una era emoción y entusiasmo y en otra era una ansiedad y un pavor y un temor. Porque, mis hermanos, aunque este es un ejemplo simple y a lo mejor simplista, pero ilustra una verdad de cómo operamos siempre. Aquello en lo que tú y yo esperamos afecta y altera nuestra forma de vivir. Aquello en lo cual la manera en cómo tú estás pensando que viene el futuro, lo que sea que tú visualices de lo que viene después, informa mucho de cómo tú vives el día de hoy. Como en mi ejemplo, por ejemplo, yo pensaba en la Navidad y lo pensaba en alegría, felicidad y entusiasmo. Entonces mi corazón empezaba a experimentar ya esa alegría, esa felicidad y ese entusiasmo. Y el primer día de clases yo estaba esperando ansiedad y que me regañaran porque me faltaba algo y que me iba a ir mal y que no iba a ser capaz. Y por lo tanto mi corazón empezaba desde ese momento a sentir ya el temor de ese día. Ahora, hermanos, de maneras similares, todos nosotros el día de hoy vivimos a la luz de aquello en lo que estamos esperando. Nuestra vida refleja aquello en lo cual estamos nosotros confiando y aquello en lo cual estamos descansando. Por lo tanto, el pasaje que vamos a ver nos anima y nos reta a considerar y a pensar en qué estás esperando. ¿Qué es aquello en lo cual estás esperando? Así que, si me acompañas, por favor, a 1 Juan, capítulo 2. A partir del versículo 28, de la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también de todo que el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Este pasaje está aquí anclado y recordándonos la realidad, la certeza de que nuestro Padre, nuestro Rey volverá por nosotros, de que el Señor de los cielos vendrá y retomará su trono. Esta breve sección, son 5 versículos lo que leímos, y en estos 5 versículos hay 4 referencias explícitas de que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, cuando Él se manifieste, y todo esto no hay una sombra de duda, no hay dubitación, no hay un quizá, hay una certeza de que sabemos que tenemos esta confianza que Él se manifestará de nuevo. Y celebramos todo este mes, celebramos que
que este Señor de la gloria y majestad había venido y se había encarnado por nosotros, había tomado la forma de un niño inocente, indefenso, de ciertas maneras débil, como un cordero, sabiendo que su vida era hacia el matadero. Y eso es lo que celebramos en estas semanas. Sin embargo, el compendio de la revelación de nuestro Señor en el Nuevo Testamento nos recuerda que a la manifestación que Juan está haciendo referencia aquí, es la manifestación no de un cordero indefenso, sino de un león indomable, de un león victorioso, de un rey que viene y que es capaz de conquistar. Es lo que Juan está anticipando aquí, es que en el tiempo decretado, conocido solamente por Dios, Jesucristo regresará a la tierra con poder y gloria como juez y rey, ante quien toda rodilla se va a doblar, la tuya y la mía. Creas en Él o no, tu rodilla se va a doblar ante Él. No sabremos cuándo. Es más, el mismo Señor Jesús dice que en aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero si no dice esto, pero vosotros estáis preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Es a esta manifestación a la cual Juan está haciendo referencia, a la realidad de que nuestro Señor volverá, de que nuestro Señor Jesús vendrá como nuestro Rey. Ve cómo lo pone el libro de Apocalipsis. En el Apocalipsis 19, a partir del versículo 11. Y dice lo siguiente: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco en lo que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, el Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que la Biblia nos revela es que este rey conquistador viene y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Él viene y vendrá a reinar. Él viene y pondrá fin a sus enemigos, pondrá fin a aquellos que se rebelan delante de Él, y vendrá y todos nosotros nos arrodillaremos delante de Él. Ahora, ¿por qué es que Juan toma esa venida? Y si el resto del Nuevo Testamento, muchas veces cuando habla de la venida del Señor, habla en términos de juicio, y habla en términos del día de dolor y de sufrimiento para aquellos que no han puesto su fe. ¿Por qué es que Juan toma eso y lo pone en un contexto de esperanza? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron lo que leímos en Primera de Juan? Juan no está hablando de un día de temor, está hablando de alegría, de decir, mira, espérense. ¿Por qué? Porque cuando Él se manifieste, está hablando, anticipen ese día, alégrense de ese día, que ese día viene pronto, alégrense que pronto viene el Rey. Pero el resto del Nuevo Testamento dice, pero sed sobrios porque el Señor que viene a reinar y viene a juzgar. ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas? Bueno, el mismo Juan nos dice cuando habla, empieza en su versículo 1 del capítulo 3, que dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.
A las naciones, hermanos, el Señor viene y viene como juez. Pero nosotros recibimos y recibiremos un Padre. Nosotros estamos a la espera de nuestro Padre Celestial que viene por sus hijos. Así que, hermanos, no debemos de temer a la venida de nuestro Señor. No debemos de temer a que el Señor, aquel día que regrese, no debe llenar nuestros corazones de miedo, de no se turbe vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el rey que viene en su caballo con todos sus ejércitos, que viene, también es nuestro Padre Celestial, que viene victorioso a eliminar todos sus enemigos para poder retomar a sus hijos amados y traerlos ante su presencia. Ese es al Padre al cual estamos anticipando. Ese es el Padre que Cristo Jesús obtuvo por nosotros por medio de su sangre. Es a ese al que nosotros volteamos a los cielos esperando ansiosamente decir: Señor, ven pronto por nosotros. Padre nuestro, ven, queremos estar contigo. Ven, Padre nuestro. Y no quiero que pasemos muy rápido de esa frase que dice, o sea, fijaste la base del cual nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Es el amor de Dios. Sí, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre. El hecho de que tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios no es porque tú y yo hayamos torcido el brazo al Señor, no es porque tú y yo hayamos logrado convencer al Señor de que nos perdone, no es que obedecimos lo suficiente y ahora el Señor está en nuestra deuda y ahora el Señor nos tiene que llamar hijos de Dios. No, ahora tú y yo somos hijos de Dios por el amor que el Padre ha derramado sobre nuestros corazones. Y vemos ese amor en el rostro y en la cruz de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en mi lugar y en tu lugar. El Hijo, el precioso Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, dejó su gloria, dejó su trono, para que ahora tú y yo, quienes éramos los enemigos de Dios, que tú y yo, quienes éramos no solamente no reconocíamos a Dios, sino que intencionalmente resistíamos a Dios y decíamos: no queremos nada contigo. El Señor envía a su precioso Hijo y lo da por nosotros, para que por medio de su sangre, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, podamos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y ya no esperar un juez en su caballo blanco, sino esperar a nuestro Padre que venga por nosotros. Mirad cuán gran amor. No solamente en cuanto es que el Hijo se dio a sí mismo, sino mirad cuán gran amor el Padre el día de hoy aún tiene por ti. El amor del Padre no se limita simplemente al haberte perdonado tus pecados. ¿Te fijaste que dice: y eso somos? No está hablando de que los hijos, eso seremos. No, eso somos. Somos el día de hoy receptores del amor de nuestro Dios. El amor de nuestro Padre Celestial, quien con todo su ser nos ama. Este año, hermanos míos, pudo haber sido lleno de confusión, pudo ser lleno de turbación en vuestras almas, dolor. Algunos hemos perdido personas cercanas, las cuales amábamos por medio de esta pandemia o por medio de otras enfermedades. Hemos sido limitados en acercarnos con otras personas de la manera en como hubiéramos querido en otras ocasiones. Algunos pasaron por problemas financieros serios, otra especie de pruebas.
Y muchos de nosotros, en años como estos, pudimos haber dudado del amor del Señor a nuestras vidas. Podemos haber dudado si el Señor aún estaba por nosotros o si el Señor había olvidado, nos había abandonado. Hermanos, Juan aquí nos está recordando que no, el Señor no nos ha abandonado. Mira cuán grande amor el Padre nos ha otorgado, que podamos el día de hoy ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. El día de hoy tú tienes la seguridad y la certeza de que eres hijo de Dios. Tú puedes tener ese descanso. Es más, todo Primera de Juan está escrito para darte ese confort. Primera de Juan está escrito para aquellos que dudan de saber si están en la fe o no. Primera de Juan está escrito para aquellos que ven sus circunstancias y ven a aquellos que han abandonado la fe y aquellos que ven el mundo y se les hace más atractivo y ven el mundo y ven cómo ellos estos están prosperando. Y Primera de Juan está aquí para recordarnos, tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ha comprado para sí tu nombre, ha comprado para sí tu vida, ha comprado para sí tu corazón. Tú ya eres de Él. Y no hay nada ni nadie que te pueda separar de su mano. No hay tribulación, no hay prueba, no hay aflicción. ¿Por qué? Porque tú eres receptor del amor y de la gracia y de la fidelidad de nuestro Dios, quien con todo su corazón te ha protegido en este año. Así que sí, pudo haber habido una tribulación, pero hay una esperanza que cual estás sostenida en la palma de la mano amorosa de nuestro Dios. Nuestro Dios ha dado su Hijo para que ahora, en medio de nuestras circunstancias, tú puedas estar confiado, tú puedas estar descansado en el gran amor que nuestro Padre nos ha otorgado. Si tú dudas del amor de Dios para tu vida, nomás tienes que voltear a ver a la cruz de nuestro Salvador. Dice el libro de Romanos que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Cómo podemos dudar de nuestro Dios si Él nos ha dado a su Hijo unigénito? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esta doctrina de la adopción de nuestro Dios debe ser un descanso tan dulce para nuestra vida. Debe ser un refugio para nuestras almas. El saber que somos de Él. Un autor, nombre J.I. Packer, escribe lo siguiente. Dice, ¿qué es un cristiano? Esta pregunta puede contestarse de muchas maneras, pero la respuesta más idónea que conozco es la de que cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Más adelante sigue escribiendo y dice, para quienes son de Cristo, el Santo Dios es un Padre amoroso. Ellos pertenecen a su familia y pueden acercarse a Él sin temor, con la invariable seguridad de que se ocupará de ellos como un Padre. ¿Es esto la imagen que tienes de Dios? ¿Es esta la imagen que tienes de nuestro Rey? Cuando piensas en el Rey que volverá, ¿se turba tu corazón?
o se llena de alegría porque este es quien regresa. El Padre que no solamente ha entregado su Hijo, sino que ha puesto su amor sobre ti, que te ha dado el privilegio de ser conocido como hijo de Dios. La buena noticia, hermanos, es que este estatus de hijo de Dios, así como se nos fue dado por gracia, se nos retiene por gracia. Si tú has sido hijo de Dios, tú seguirás siendo hijo de Dios y para siempre. ¿Por qué? Porque ve cómo lo dice el libro de Romanos. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Ves? Porque el Señor ha derramado sobre nosotros su espíritu. Es su espíritu el cual es nuestra garantía de que somos hijos de Dios. Es el espíritu de Dios en nuestras vidas el cual nos sella, y aún en nuestros momentos de flaqueza, aún en nuestros momentos de debilidad, este espíritu intercede delante de Dios y nos recuerda nuestro espíritu. No, el Señor que está en los cielos, ese es tu Padre. No es tu juez, es tu Padre principalmente. No es aquel que ve y te ve con ojos de decepción, sino es aquel que te ve y te ve con ojos de amor y de compasión y de ternura, así como tú ves a tus hijos. De la misma manera que tu hijo te lleva a estar movido a compasión, el corazón del Padre se mueve a compasión por ti y por mí. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, hermanos. Es esta tu confianza, es este tu refugio, es este tu anhelo. Hermanos, los momentos en que más batallamos en creer esto, no solamente en los momentos de sufrimiento, sino también en los momentos de nuestro pecado. Cuando fallamos una y otra vez, cuando volvemos a caer muchas veces en el mismo pecado que siempre hemos vuelto a caer. Y siempre que caemos vamos delante del Señor y le decimos, Señor, ahora sí te prometo que ya nunca lo voy a volver a hacer. Y días después, horas después, que inclusive a veces minutos después, estamos otra vez en lo mismo. Y nuestro corazón se llena de condenación. En esos momentos, ¿cómo visualizas al Señor? En esos momentos, ¿cómo ves o piensas que el Señor está? ¿Piensas que el Señor está en su estrado judicial, esperando que falles y te diga culpable? ¿O estás viendo a los cielos a encontrarte con tu Dios, con el cual te dice, te perdono porque eres mi hijo? Ven a mí, confiesa tus pecados y recibe mi perdón. El mismo apóstol Juan dice al inicio de su carta lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sin embargo, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hermanos, esta es la razón por la cual podemos tener la confianza y la seguridad, y que aún en medio de cuando el Espíritu nos convence de pecado y el diablo toma ese convencimiento y lo vuelve y lo torna en condenación,
Podemos resistir su tentación, podemos resistir las mentiras del diablo y decir: volteo yo al cielo y contemplo al inocente quien murió. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, el justo, dio su sangre para que ahora podamos tener a este abogado delante del Padre, de nuestro Padre, que dice: Señor, perdónenle sus pecados con mi sangre. Una vez más, yo pagué por ese pecado. Y sí, el Señor odia el pecado. Dios odia que fallemos y que caigamos otra vez más en pecado. Pero el amor del Señor hacia ti sigue firme y sigue siendo fiel. Piénsalo de esta manera. Si tú tienes un hijo enfermo, tú odias con todo tu corazón esa enfermedad. Tú odias ver a tu hijo sufrir de esa manera. Tú odias ver que su vida entera está anclada a esa enfermedad. Pero tu corazón hacia tu hijo sigue firme. Tu corazón de amor hacia tu hijo sigue lleno de compasión y de ternura. Es el mismo amor que nuestro Padre tiene para nosotros. Es el mismo amor con el cual nuestro Padre Celestial nos ve el día de hoy. Nuestro pecado, hermanos, no es más grande que el amor de nuestro Salvador. Nuestro pecado el día de hoy no puede vencer lo que Cristo ha obtenido para nosotros. Pero hay más. La bendición de ser adoptados es aún más grande. No solamente que el día de hoy somos receptores del amor de Dios, pero sigue diciendo 1 Juan 3:2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Cuando nuestro Señor y nuestro Salvador se manifieste a sí mismo, ya no dejaremos de verle por fe. Y ahora nuestros ojos podrán contemplar al Rey en toda su gloria y en toda su belleza. Fíjate cómo dice Apocalipsis 21 acerca de ese día. Dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Imagínate esto, el Padre Celestial en toda su gloria, limpiando tus ojos de sus lágrimas. Dice: ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono, o sea, nuestro Padre, dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta visión que también la recibió el apóstol Juan nos muestra el deseo de nuestro Dios de estar con su pueblo para siempre. De ya no estar limitado por nuestro pecado, por nuestra distancia de las limitaciones de este mundo caído, de este mundo lleno de pecado, de dolor, de sufrimiento, sino que el día en el cual nuestro Padre regrese por nosotros, estaremos con Él y le podremos ver cara a cara y podemos deleitarnos en su presencia libremente, ya sin más carga de nuestros pecados, ya sin más carga de nuestra condenación, ya sin más carga de sufrimiento, de dolor, de pesares. ¿Por qué? Porque el Señor estará con nosotros.
Y escuchaste esto, amigo visitante o aquel que no ha puesto su fe en Jesús. Dice, al que tiene sed, dice Juan, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Si tú tienes sed, esta invitación sigue abierta. Si tú no has puesto tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, el Rey que vuelve sigue siendo tu juez. El Rey que vuelve sigue siendo aquel que viene a juzgar sobre tu vida y la vida de las naciones que lo han resistido, que lo han rechazado. Pero este mismo juez te ofrece la invitación de convertirse en tu Padre. Si tú no has puesto tu confianza en Jesús, no resistas más la invitación que nuestro Padre te hace de ser parte de su familia. Dice que todo el que tiene sed, yo le daré gratuitamente. Gratuito, no tienes que hacer nada, no tienes que pagar un precio. Jesús ya lo pagó. Ven a la fuente de agua vida, ven a Jesús, ven ante Él y conoce a nuestro Señor como tu Padre. Para que ahora todas estas bendiciones que hemos estado repasando el día de hoy, puedas tú ahora también disfrutarlas. Pero si tú rechazas a esta invitación, tú rechazas al Padre amoroso que te invita a disfrutar de estas aguas, disfrutar de Él. Sigue diciendo por el versículo 21, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, nuestro Padre es un Padre de amor, pero para aquellos que son suyos. Su amor te está invitando a que te vuelvas a uno de los suyos. No rechaces su invitación. No endurezcas tu corazón. No pienses que tienes el día de mañana garantizado. Como decíamos al principio, no sabemos cuándo regresará nuestro Padre, pero que cuando regrese te encuentres siendo uno de los suyos. Ven a Jesús. Ven a las fuentes que son vida. No lo resistas más. Proseguimos en 1 Juan, capítulo 3. Me dice, vamos a volver a leer toda la sección que hemos leído, a partir del 2:28. Dice, y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, también sabéis que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y esos somos. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste y seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Hermanos, la realidad de la venida del Señor no es lo único que se repite 4 veces en este pasaje. Es también este mandato, permanecer en Él. ¿Te fijaste? 2:28, permanecer en Él. Cuando se manifieste, que tengamos confianza y no nos apartemos de Él. Todo el que hace justicia, es implícitamente permaneciendo en Él. Todo el que conoce, pues tiene su esperanza en Él, se purifica, así como Él es puro. Ahorita el pastor Roberto leía 1 Pedro 1:14, donde se nos dice, así como vuestro Padre es santo, sed santos. Sí, es más adelante, Pedro sigue defendiendo ese punto, hablando de que hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús, pero la realidad de la salvación de nuestro Dios, la realidad de nuestro Padre, nos hace a querer ser más y más como nuestro Padre.
Yo recuerdo mucho, igual de niño, cada vez que yo veía a mi papá querer arreglar algo, querer hacer algo, yo quería estar ahí, quería saber lo que él estaba haciendo, quería copiar las cosas que él hacía. Quería intentar arreglar algo y nomás terminaba estorbando realmente. Pero aún así, yo quería medio ver así como para ver si algún día yo podía aprender a arreglar algunas de las cosas. Nunca aprendí, pero el corazón y la intención es eso. De la misma manera, los hijos de Dios tienen un deseo natural de querer ser como su Padre. Es por esta razón que Jesús decía que mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho sus hijos y ahora vemos a nuestro Padre Celestial y nuestro corazón lo que quiere hacer es: Señor, yo quiero ser más como tú. No porque tengo que hacer, no porque quiero forzarte que me bendiga de una manera, no, porque veo tu belleza, veo la gloria de quien tú eres y quiero ser más como tú. Y la palabra de Dios se nos ha dado no solamente para recordarnos el amor de Dios a nuestra vida, sino para revelarnos el carácter de Dios. Y lo vemos no solamente en los pasajes bonitos que nos gustan, que nos recuerdan de la fidelidad de Dios, sino también en su ley. Cuando vemos las cosas que Dios ama, cuando vemos las cosas que Dios odia, vemos quién es nuestro Dios. Cuando vemos al Señor que ama al pecador, pero odia al pecado, que tiene corazón misericordioso, pero que es un juez firme, vemos su carácter. Cuando vemos que es un corazón compasivo para el necesitado, vemos su carácter. Y queremos ser como Él, queremos ser piadosos y santos como Él es. A esto es a lo que Juan se refiere cuando dice: permaneced en Él. Y todo el que tiene puesta esta esperanza, dice, se purifica así como Él es puro. Hermanos, esta esperanza, como hemos visto, no es solamente que somos hijos de Dios, y no es solamente que Él regresará, sino es la esperanza de que le veremos. Por medio de esa la esperanza de lo que recibiremos al estar con Él, cuando le podamos ver eternamente y para siempre. Nos aguardamos en pureza, en santidad, resistimos el pecado. Y cuando fallamos, somos prontos a recordar la esperanza que tenemos un abogado, el justo, Cristo Jesús, intercediendo por nosotros. Fíjate también cómo el resto del Nuevo Testamento sigue hablando de esta misma relación entre tener esta esperanza y el purificarnos. Como decía, 1 de Pedro, el pastor Roberto lo mencionó, también 2 de Timoteo, capítulo 2, dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. También el libro de Romanos, hablando de la esperanza, Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, esperar en el Señor puede ser cansado. Van 2000 años de historia que estamos diciendo: el Señor vuelve pronto. Bueno, puede tardarse aún más. Puede ser el día de hoy, o puede dilatar aún más el regreso del Señor. Y en medio de ese esperar podemos ser tentados a flaquear, podemos ser tentados a dudar de la esperanza que tenemos. Pero aquí el apóstol Pablo en Romanos nos dice: pero si esperamos solamente en la esperanza que vemos, ¿qué clase de esperanza es esa? Sin embargo, si esperamos en lo que no vemos,
con paciencia lo esperamos. Estamos esperando pacientemente. Es el día en que podremos ser completamente libres. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando la revelación de nuestro Salvador, el día que podremos verle cara a cara. Y hermanos, también estamos esperando el día que podremos ser transformados completamente a su imagen. Cuando ya en nuestro cuerpo ya no vivamos con más pecado, ya no habrá más sufrimiento en nuestra vida. Seremos como Él, porque le veremos tal cual es. Vamos, esta esperanza de la venida del Señor nos debe llenar, sí, de gozo, de alegría, de seguridad el día de hoy. Pero no nos debe llevar a ser confianzudos con el Señor. La seguridad de que el amor de Dios está firme sobre tu vida debe llevarte a un amor y un celo por querer conocerle y ser más y más como Él es. Los versículos 2:28 dice que permanezcamos en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados de su venida. Hermanos, existe esa posibilidad. Que algunos de nosotros pensemos que somos hijos de Dios y tomemos estas verdades a la ligera y que el día que Él se manifieste creamos, viene mi Padre, y la luz de su gloria revele la suciedad de nuestros corazones, los cuales no habían realmente confiado en Jesús como Salvador, y ser avergonzados. Hermanos, el deseo de ser santos no debe ser un peso a nuestra vida, pero sí debe ser una alarma en tu corazón. Si hay una resistencia, si hay un pesar para los mandamientos del Señor, si hay una resistencia a obedecer al Señor, Juan nos está invitando a examinar nuestros corazones y de la misma manera recordarnos que tenemos un abogado el día de hoy. Si tu corazón no está cautivado con la belleza y la santidad del Señor, como decía el salmo con el que empezamos el servicio, la santidad conviene a tu casa eternamente y para siempre, oh Señor. Y aquellos que son del Señor, aquellos que tienen esa esperanza, se purifican a sí mismos, lo que significa que si tú no tienes un deseo de purificarte a ti mismo, Juan te invita a examínate. Examina tu corazón. Sin embargo, esa examinación no debe llevarte a condenación. Porque la examinación te debe llevar a reflexionar y darte cuenta, es cierto, he pecado contra mi Dios. Al mismo tiempo, voltear al cielo, donde encontrarás al inocente quien murió. Y es por su muerte, por la muerte del Salvador, que ya tu pecado y mi pecado el Padre perdonó. Por eso es que volteamos y vemos al justo, quien se dio a sí mismo por ti. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando al Padre que regresa? Uno vive conforme a esa esperanza. Con esta ilustración termino. Mi esposa y a mí nos da mucha risa un experimento social que hay,
unos niños y les ponen un bombón delante de ellos. Y les dice el que está haciendo la prueba científica o el experimento, perdón. Dice, mira, te voy a dejar este bombón. Te lo puedes comer ahorita. O si me esperas a que regrese, si no te has comido otro bombón, te voy a dar 2 bombones. Y ves a los niños ahí debatir. El tipo de experimento se va y ves a los niños ahí luchar. A alguno de esos le vale y se lo come. ¡Órale! Pero luego ves a otros que están así, ven al bombón ahí, lo tienen ahí y no saben qué hacer, se voltean, lo dejan, lo avientan para un lado, lo avientan para el otro, lo esconden para no verlo. Hacen lo que sea posible para resistir y ver cuándo que regrese y que le den su segundo bombón. Y los ves ansiosos y los ves deseosos de que ya regrese pronto este Señor. ¿Por qué? Porque el luchar y el esperar ya no puede seguir esperando. Ya quiere poder disfrutar de la bendición de 2 bombones. Y luego llega el científico y a los que se comieron el bombón dice, bueno, pues gracias, ya te lo disfrutaste, órale, vais. Pero luego llega al que aguantó. Y no solamente le da 2 bombones, sino que le deja la caja entera. Y dice, disfrútalo. Hermanos, nosotros esperamos algo mucho más grandioso que un bombón. Nosotros estamos esperando en su Padre Celestial para poderle ver cara a cara. No caigas ante el bombón del pecado. Resístelo. Resiste, porque la recompensa de resistir el pecado es ver a nuestro Padre y estar con Él para siempre. No te pierdas en una dulzura temporal ofrecida por un pecado, sino ven, resiste poniendo tu confianza y la seguridad de que nuestro Padre regresará. Vamos a orar, hermano. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.